Azteca, de Gary Jennings. Quinta parte. Continuación. No puede masticar ni tragar, dijo mi guía. Así es que su comida debe ser empujada hacia adentro, hacia abajo hasta su gaznate, ya que él tiene que inclinar su cabeza hacia atrás para poder ser alimentado. No puede ver qué es lo que le están dando. Y muchos visitantes le juegan bromas crueles. Pueden darle un fuerte purgante, o una fruta espinosa, o alguna otra cosa peor. En muchas ocasiones ha estado casi a punto de morir, pero es tan goloso y estúpido que sigue echando su cabeza hacia atrás a cualquiera que le haga un gesto de ofrecimiento. Me estremecí y fui hacia el siguiente apartamiento. El tecuani no parecía que estuviera durmiendo, ya que su único ojo estaba abierto, mientras que en donde debía estar su otro ojo no había más que una piel lisa y plana. Su cabeza no tenía pelo, ni tampoco cuello. Su piel resbalaba directamente sobre sus angostos hombros, y entonces se extendía sobre una especie de cono que formaba su torso, sobre el que se sentaba como en una base hinchada tan sólida como una pirámide, puesto que no tenía piernas. Sus brazos eran bastante normales, excepto por los dedos de ambas manos que estaban pegados juntos, como las patas de las tortugas verdes. Esta es llamada la mujer tapir, dijo el hombre arrugado, y yo le hice un movimiento para que hablara más bajo. Oh, no necesitamos vigilar nuestras maneras, dijo. Ella probablemente está profundamente dormida. El ojo liso está permanentemente cerrado, y el otro perdió su párpado. De todas formas, estos tecuantin pronto se acostumbran a ser objeto de discusiones en público. No tenía la menor intención de discutir sobre ese objeto espantoso digno de compasión. Me podía dar cuenta de por qué se referían a ella con el nombre de tapir, y era a causa de su hocico prensible, ya que la nariz de la mujer era muy parecida a una trompa que colgaba como un pendiente sobre su boca escondida, si es que tenía boca. Pero yo no hubiera podido reconocer ninguna forma de mujer si no se me hubiera dicho. Su cabeza no era como la de una mujer, ni siquiera parecía humana. Cualquier tipo de pechos serían indistinguibles entre los rollos de carne como hule que componían su cuerpo de pirámide inmóvil. Eso me miraba por detrás de mí, con su único ojo abierto. ¿El enano sin quijada? Nació en esa triste condición, dijo mi guía. Pero ésta era ya una mujer cuando fue mutilada por alguna clase de accidente. Se supone, por la falta de piernas, que en el accidente estuvo implicado algún instrumento cortante, y por el resto de ella, que también estuvo envuelta en fuego. La carne no siempre se quema con el fuego, ¿sabes? Algunas veces solamente se ablanda, se extiende o se funde como... Mi estómago enfermo se revolvió y le dije, por piedad, no hable así enfrente de eso. Enfrente de ella. ¿Ella? Gruñó el viejo divertido. Tú siempre eres muy galante con las mujeres, ¿no es así? Parecía estar censurándome. Casi acabas de venir del abrazo de una bella ella. Él señaló a la mujer tapir. ¿Te gustaría tener a Wilnema con esta otra cosa que describes como ella? No me pude contener más. Me doblé sobre mí mismo y allí, enfrente de aquellos monstruos reunidos, vomité hasta haber echado todo lo que comí y bebí aquella noche. Cuando al fin quedé vacío y recobré el aliento, eché una mirada apenada hacia ese ojo que me miraba. Ya sea que estuviera despierta
o que el ojo simplemente goteara, no lo sé, pero una sola lágrima rodó hacia abajo de su mejilla. Mi guía ya se había ido, y no lo volví a ver otra vez. Así es que salí del zoológico. Aquella noche me estaba reservada todavía otra cosa desagradable, aunque para entonces ya era la madrugada. Cuando llegué al portal del palacio de Ahuitzotl, el guardia me dijo: «Perdóneme, Tecuihuamixtli, pero el físico de la corte ha estado esperando su regreso. ¿Puede usted ser tan amable de pasar a verlo antes de que se vaya a sus habitaciones?» El guardia me guió a las habitaciones de palacio del físico. Llamé y lo encontré despierto y completamente vestido. El guardia nos saludó a ambos y se retiró a su puesto. El físico me miró con una expresión extraña. Parecía una mezcla de curiosidad, piedad y unción profesional. Por un momento pensé que él me había estado esperando para recetarme un remedio para la náusea que todavía sentía. Pero me dijo: «El muchacho llamado Coscatl es su esclavo, ¿no es así?» Le dije que sí, y le pregunté que si se había puesto enfermo. «Ha sufrido un accidente». No un accidente mortal, por lo que me siento muy contento de poder decirlo, pero tampoco uno trivial. Cuando el gentío de la plaza empezó a dispersarse, fue encontrado tirado e inconsciente junto a la piedra de batalla. Parece que estuvo demasiado cerca de los combatientes. No había pensado en Coscatl ni siquiera una vez, desde que le ordené que estuviera vigilante a las acechanzas de Chimali. En esos momentos, mi estómago se sentía todavía más vacío y enfermo. Yo le dije: «¿Entonces fue herido, señor físico?» «Mal herido», dijo él, «y cortado, en forma extraña». Desvió su mirada de mí y tomó de una mesa un pedazo de tela manchada y la desplegó para que viera lo que contenía: un miembro masculino inmaduro, y sus bolsas de ololtín, pálidas, flexibles y sin sangre. «Deja», murmuré. «¿Cómo dice?», preguntó el físico. «¿Usted dice que no es una herida mortal?» «Bueno, usted y yo lo podemos considerar así», dijo el físico secamente. «Pero el muchacho no morirá por esto, no. Él perdió bastante sangre y apareció con magulladuras y otras marcas en su cuerpo, como si hubiera sido rudamente maltratado, quizás por los empujones del populacho. Sin embargo, vivirá, y esperemos que no lamente mucho la pérdida de lo que él nunca tendrá la oportunidad de apreciar su valor. La herida fue hecha limpiamente. Sanará totalmente, en menos tiempo del que le tomará a él recobrarse de la pérdida de sangre. He tenido que arreglar esa herida cosiéndola de tal manera para que quede una pequeña abertura necesaria. Él está en su apartamento en estos momentos, Tecuihuamixtli, y me tomé la libertad de acomodarlo en la suave cama de usted, en lugar de su esterilla. Le di al físico las gracias y subí las escaleras deprisa. Coscatl estaba acostado sobre sus espaldas en medio de mi cama bien acolchada. El cubrecama lo tapaba. Su rostro estaba enrojecido por un poco de fiebre y su respiración era ligera. Con mucho cuidado, para no despertarlo, levanté la orilla del cubrecama. Estaba desnudo, excepto por el vendaje que tenía entre las piernas, sostenido en ese lugar por una tira de algodón muy delgada alrededor de sus caderas. Habían unas magulladuras en su hombro en donde una mano lo había agarrado fuertemente mientras la otra manipulaba el cuchillo. Sin embargo, el Ticitl había también mencionado marcas, y yo no vi ninguna hasta que Coscatl, probablemente sintiendo frío o con el aire nocturno, murmurando entre sueños, se giró y expuso ante mí su espalda.
tu vigilancia y lealtad no quedarán sin recompensa, le había dicho al muchacho, sin sospechar ni remotamente la clase de recompensa que tendría. El vengativo Chimali realmente había estado entre el gentío. Eso era evidente. Sin embargo, yo, la víctima señalada, estuve todo el tiempo en un lugar tan prominente que él no había podido atacarme furtivamente. Así, habiendo reconocido a mi esclavo, lo atacó en vez de a mí. ¿Pero por qué? A menos que el deseo de venganza hubiera vuelto loco a Chimali, ¿por qué atacar a aquel pequeño sirviente comparativamente sin ningún valor? Entonces, recordé la curiosa expresión del físico y me di cuenta del porqué. Él había estado pensando lo mismo que Chimali había tenido en mente. Chimali había supuesto que el muchacho venía a ser para mí lo que Tlatli fue para él. Había atacado al muchacho no para privarme de un esclavo comprado, sino que lo había castrado suponiendo que era mi Cuilontli. Era la forma mejor calculada para que recibiera un choque, y así poder mofarse de mí. Todo esto me vino a la mente cuando vi estampada en mitad de la delgada espalda de Coscatl la familiar huella roja de Chimali, solamente que esta vez no con su propia sangre. Puesto que ya era muy tarde o demasiado temprano, ya que por el tragaluz abierto empezaba a entrar una pálida luz, y puesto que tanto mi cabeza como mi estómago me dolían horriblemente, me senté en la cama a un lado de Coscatl, no tratando siquiera de dormir, sino intentando pensar. Yo recordaba al degenerado Chimali en los años anteriores, los tiempos en que todavía éramos amigos, antes de que llegara a ser un vicioso. Él tendría más o menos la edad de Coscatl, en aquella memorable tarde en que lo guié a través de Xaltocan hasta su casa, llevando una calabaza en su cabeza para esconder su remolino. Yo recordaba cómo había tenido conmiseración de mí cuando él se fue al Calmecac y yo no pude ir, cuando él me regaló toda su serie especial de pinturas. Eso me llevó a pensar en el regalo tan inesperado que había recibido hacía apenas unos cuantos días. Todo lo que contenía ese regalo era de gran valor, a excepción de una cosa, que por lo menos no tenía ningún valor aquí en Tenochtitlán. Era el bulto que contenía los gruesos pedazos de obsidiana no trabajados, que eran muy fáciles y baratos de adquirir de una fuente cercana, en el lecho del cañón del río de los Cuchillos, a una jornada no muy larga al noroeste de aquí. Sin embargo, esos pedazos en bruto tendrían un valor tan grande como el jade en las naciones lejanas del sur. Quienes no tenían de dónde obtener la obsidiana, con la cual fabricar sus aperos y armas. Ese único bulto sin ningún valor me hizo recordar algunas de mis ambiciones con las que me había entretenido y las ideas que habían urdido en aquellos lejanos días en que ociosamente soñaba, trabajando en la chinampa de Xaltocan. Cuando la mañana ya estaba llena de luz y sin hacer ruido, me lavé, limpié mis dientes y me cambié de vestidos. Bajé las escaleras y, encontrándome con el mayordomo del palacio, le pedí una entrevista con el güey Tlatoani lo más pronto posible. Ahuitzotl fue lo suficientemente amable en acceder, y no tuve que esperar mucho para ser introducido ante su presencia, en aquel salón del trono con trofeos de caza colgando. Lo primero que él me dijo fue: «Nosotros oímos que ayer su pequeño esclavo estuvo en un lugar en donde el filo de una espada lo hirió». Yo le dije: «Así parece, venerado orador, pero se aliviará». No tenía la menor intención de denunciar a Chimali o demandar su búsqueda, ni siquiera mencionar su nombre. Me vería obligado a hablar de cosas ya pasadas y encerradas por la ley, acerca de los últimos días de la hija de Ahuitzotl,
revelaciones en las que estábamos envueltos Coscatl y yo, tanto como Chimali. Se podrían volver a inflamar la angustia y la ira paternal del güey Tlatoani, pudiéndonos ejecutar a mí y al muchacho aún antes de que él mandara a buscar a Chimali. Él me dijo: lo sentimos mucho. Accidentes como estos son muy frecuentes entre los espectadores de los duelos. Nosotros estaríamos muy contentos de ofrecerle otro esclavo mientras el suyo está incapacitado. Muchas gracias, señor orador, pero en realidad no necesito de ninguna asistencia. Vine para pedirle otra clase de favor. Habiendo llegado a poseer una pequeña herencia, me gustaría invertir todo en mercancías y tratar de tener éxito como comerciante. Me pareció ver sus labios torcerse. ¿Un comerciante? ¿Con un puesto en el mercado de Tlatelolco? No, mi señor. Un pochtecatl, un mercader viajero. Se recargó sobre su piel de oso, mirándome en silencio. Lo que yo estaba pidiendo era una promoción en una posición civil relativamente y aproximadamente igual a la que se me había concedido dentro del rango militar. Aunque los posteca eran todos técnicamente plebeyos como yo, pertenecían a la clase más elevada de plebeyos. Podían, si eran afortunados y astutos en sus tratos, llegar a ser tan ricos como los pipiltin, nobles, y tener casi tantos privilegios. Estaban exentos de casi todas nuestras leyes comunes, y sujetos principalmente a las suyas, decretadas y ejecutadas por ellos mismos. Incluso tenían su propio dios principal, Yacatecutli, el señor que guía. Y eran celosos al seleccionar a sus nuevos socios y en el número de ellos. No admitían como pochtecatl a cualquiera que solamente quisiera hacerlo. Usted acaba de ser recompensado con el rango de comandante, dijo al fin a Huitzotl, bastante malhumorado. ¿Sería usted tan negligente como para ponerse sus sandalias de camino, empaquetar sus chucherías y cargárselas a las espaldas? Necesito recordarle a usted, joven, de que nosotros los mexica somos una nación que hemos hecho historia como guerreros conquistadores y no como lisonjeros tratantes. Quizá la guerra exceda más de lo que sus utilidades le deja, señor orador, dije desafiando su disgusto. Verdaderamente, creo que nuestros mercaderes tratantes están haciendo en estos momentos mucho más que todos nuestros ejércitos, extendiendo la influencia mexica y trayendo riquezas a Tenochtitlán. Ellos tienen un intercambio comercial con naciones tan distantes que no son fáciles de conquistar, pero que son ricas en mercancías y géneros que de buena gana trocan o venden. Usted hace que el comercio suene muy fácil, me interrumpió a Huitzotl. Deje que le digamos que es tan peligroso como ser guerrero. Las expediciones de los posteca salen de aquí cargadas con mercancías de considerable valor. Muy a menudo son robados por salvajes o bandidos antes de que puedan llegar a sus destinos, o sus mercancías generalmente son simplemente confiscadas y no reciben nada a cambio de ellas. Por estas razones, nosotros tenemos que enviar una tropa adecuadamente armada con ellos para proteger cada una de esas explicaciones. Así es que, dígame, ¿por qué motivo nosotros hemos de continuar despachando tropas de protección en lugar de utilizarlas para conquistar? Con todo respeto, yo creo que, venerado orador, ya sabe el por qué, dije. Porque en esa tropa llamada de protección, Tenochtitlán solo coopera con los hombres armados y nada más. Los posteca llevan, aparte de sus mercancías para tratar, la comida y las provisiones de cada jornada, o las compran a lo largo del camino. A diferencia del ejército, no tienen que buscar forraje, ni robar, ni hacer nuevos enemigos por donde ellos pasan. Así es que llegan sanos y salvos a sus destinos,
hacen sus comercios o tratos provechosos, y luego ellos y sus hombres armados regresan a casa otra vez y pagan pródigos impuestos al tesoro de su mujer serpiente. Cada expedición que regresa hace más fácil la jornada para la siguiente. Los pueblos de las lejanas tierras aprenden que un comercio pacífico es tan ventajoso para ellos como para nosotros. Los asaltantes que se apostan a lo largo de las rutas aprenden dolorosas lecciones y dejan de cazar con las rutas comerciales. Y dejan de cazar en las rutas comerciales. Yo creo que con el tiempo, los Posteca no necesitarán más del apoyo de sus tropas. Ahuitzotl me preguntó con petulancia: ¿y qué vendrá a hacer de nuestros guerreros cuando Tenochtitlán cese de extender sus dominios? Cuando los mexica no se esfuercen más por creer en fuerza y poderío, sino que simplemente se sienten a engordar sobre su creciente comercio. Cuando los una vez respetados y temidos mexica hayan llegado a ser un enjambre de buhoneros regateando sobre pesos y medidas en Tlatelolco. Mi señor exagera al hablar así, dije haciendo patente una gran humildad. Dejé a sus guerreros pelear y a sus mercaderes comerciar. Deje que sus ejércitos se ocupen de pelear entre aquellas naciones que estén fácilmente a su alcance, como Michihuacán. Deje a los mercaderes amarrar y anudar a nosotros, a las naciones lejanas, con tratos comerciales en lugar de subyugarlas. Entre ellas, venerado orador, nunca habrá necesidad de poner un límite al mundo ganado y sostenido por los mexica. Ahuitzotl me miraba otra vez, a través de un silencio todavía más largo. Así, él parecía más feroz que la cabeza de oso que colgaba arriba de su trono. Entonces dijo: muy bien. Usted nos acaba de decir cuáles son las razones por las que admira tanto la profesión de mercader viajante. ¿Puede usted decirnos algunas razones por las que esa profesión se beneficiaría si usted se uniera a ella? ¿La profesión? No, dije francamente, pero puedo sugerir algunas razones por las cuales el Güey Tlatoani y su mujer serpiente pudieran tener algún beneficio. Él levantó sus espesas cejas. Entonces dígalo. Yo he sido adiestrado como escribano, mientras que la mayoría de los mercaderes no. Ellos solo saben de números y llevar las cuentas. Como el venerado orador se ha podido dar cuenta, soy capaz de hacer mapas exactos y descripciones detalladas con palabras pintadas. Puedo regresar de mis viajes con libros completos sobre datos de otras naciones, como sus depósitos de armas y almacenes, sus puntos defensivos y vulnerables. Sus cejas se habían vuelto a bajar mientras yo iba hablando. Con mi mayor sentido de humildad, le dije: claro que para que yo pueda realizar eso, primero debo persuadir a los Posteca a fin de que me califiquen para ser aceptado dentro de su distinguida y selecta sociedad. Ahuitzotl dijo secamente: nosotros dudamos que ellos puedan obstinarse por largo tiempo en no recibir a un candidato propuesto por el Güey Tlatoani. Entonces, ¿es todo lo que usted pide? ¿Que nosotros seamos su aval como Poxtecatl? Si es del agrado de mi señor, me gustaría llevar 2 acompañantes. No pido que me sea asignada una tropa de guerreros, sino el Cuachic Extlicuani como nuestro defensor militar. Solo ese hombre, aunque sé que es viejo, creo que es el más adecuado. También le pido llevar conmigo al muchacho Coscatl. Él estará listo para viajar cuando yo parta. Ahuitzotl se encogió de hombros. El Cuachic ha sido retirado de su servicio activo por órdenes mías. Él, de todos modos,
Es ya muy viejo para otras cosas que no sea ayudante o maestro. En cuanto a su esclavo, es suyo y está sujeto a sus órdenes. Quisiera que no lo fuera más, mi señor. Me gustaría ofrecerle su libertad como una pequeña restitución al accidente que sufrió ayer. Yo le pido a usted, venerado orador, que oficialmente lo eleve del estado social de Huacotli al de Masehuali libre. Él me acompañará no como el esclavo, sino como socio libre, compartiendo las ganancias. Concedido, dijo Ahuitzotl, con un fuerte suspiro. Nosotros haremos que un escribano prepare el papel de manutención. Mientras tanto, nosotros no podemos dejar de hacer notar que esta es la más curiosa expedición mercantil que jamás ha salido de Tenochtitlán. ¿Hasta dónde piensa llegar en su primer viaje? Iré por todo el camino que lleva a las tierras mayas, señor orador, y regresaré otra vez si los dioses lo permiten. Extlicuani ya ha estado en estas tierras antes. Es esta una de las razones por las cuales quiero que venga. Tengo también la seguridad de que regresaré con bastante información, interesante y de gran valor para mi señor. Lo que no le dije fue que también tenía la ferviente esperanza de regresar con mi visión restaurada. La reputación de los físicos maya era la verdadera razón de haber escogido esa nación como nuestro destino. Su petición es aceptada, dijo Ahuitzotl. Usted esperará a ser citado a comparecer en la casa de los Posteca para ser examinado. Él se levantó de su trono de piel de oso pardo para indicar que la entrevista había terminado. Será muy interesante volver a hablar con usted otra vez, Poshtecatl Mixtli, cuando usted regrese, si es que lo hace. Fui hacia arriba, hacia mi departamento, y encontré a Coscatl despierto, sentado sobre la cama, con sus manos cubriendo su rostro y llorando como si su vida se hubiese acabado. Bueno, parte de ella sí se había terminado, pero cuando entré y él levantó su rostro para verme, en su cara se reflejó primero un gran susto y después de reconocerme, una gran alegría. Entonces brilló a través de sus lágrimas una radiante sonrisa. Pensé que usted estaba muerto, gimió quitándose el cubrecama y viniendo hacia mí cojeando dolorosamente. ¡Vuelve a la cama!, le ordené, alzándolo y llevándolo hasta allí, mientras él insistía en contarme. Alguien me cogió por detrás antes de que yo pudiera huir o gritar. Cuando desperté después, y el físico me dijo que usted no había regresado al palacio, supuse que usted estaría muerto. Yo pensé que había sido herido solo para no poder prevenirle a usted. Y después, cuando desperté en su cama hace un rato y vi que usted todavía no estaba aquí, supe que usted... Calma, muchacho, le dije, mientras lo metía abajo del cubrecama. Pero le fallé, mi amo, dijo sollozando. Dejé que su enemigo pasara sobre mí. No, no lo dejaste. Yo estoy a salvo gracias a ti. Chimali, por esta vez, se sintió satisfecho en herirte a ti en lugar de a mí. Te debo mucho, y yo veré que la deuda sea pagada. Esta es una promesa. Cuando llegue el tiempo en que otra vez tenga en mi poder a Chimali, tú decidirás cuál será el castigo adecuado para él. ¿Sabes?, dije tristemente. ¿Cuál fue la herida que te infirió? Sí, dijo el muchacho, mordiéndose los labios para detener su temblor. Cuando sucedió,
Yo solo sentí un dolor espantoso y me desmayé. El buen físico me dejó así mientras él hacía lo que debía hacer. Pero después me dio a oler algo muy fuerte y yo volví en mí y estornudé. Y yo vi en donde él me había cosido. Lo siento mucho, dije, y fue todo lo que se me ocurrió decir. La mano de Coscatl bajó dentro del cubrecama, cautelosamente tocándose a sí mismo, y preguntó tímidamente: ¿Esto quiere decir que ahora soy una muchacha, mi amo? ¡Qué idea tan ridícula!, dije. ¡Claro que no! Yo creo que sí, dijo él lloriqueando. Yo ya sé lo que hay entre las piernas de la única mujer desnuda que vi, la señora que fue nuestra última ama en Texcoco. Cuando el físico me revivió y me vi ahí abajo, antes de que él me pusiera el vendaje, y se me veía exactamente igual que las partes privadas de ella. Tú no eres una muchacha, dije severamente. Estás muy lejos de ser una hembra, mucho más lejos que el vil chimali que te hirió por detrás, como solo lo hubiera hecho un marica. Ha habido muchos guerreros que han sufrido ese mismo tipo de herida en combate, Coscatl, y han seguido siendo guerreros de gran hombría, fuerza y ferocidad. Algunos han llegado a ser más fuertes y han tenido fama, aún después de eso, como héroes famosos. Él persistió. Entonces, ¿por qué el físico? ¿Por qué usted, amo? Me miran con esas caras tan largas. Bien, dije, y pensé acerca de ello hasta donde mi cabeza, todavía dolorida, me lo permitía. Es que eso significa que tú nunca podrás ser padre. Oh, exclamó él, y para mi sorpresa, parecía muy contento. Eso no tiene importancia. A mí nunca me ha gustado ser un niño. Difícilmente me gustaría tener otros. Pero ¿eso también significa que yo nunca podré ser un esposo? No, no necesariamente, dije con incertidumbre. Tú solamente tendrás que encontrar o buscar la esposa adecuada para eso, una mujer comprensiva, aquella que pueda aceptar la clase de placer que como esposo tú podrás darle. Y tú le diste placer a esa señora que no debes nombrar en Texcoco, ¿no es así? Ella dijo eso. Él empezó a sonreír otra vez. Gracias por devolverme la confianza, mi amo. Puesto que soy un esclavo y no puedo ser más que un esclavo, me gustaría tener alguna esposa algún día. Desde este momento, Coscatl, tú ya no eres un esclavo, y yo ya no soy más tu amo. Su sonrisa desapareció, y un gesto de alarma se reflejó en su rostro. ¿Qué ha pasado? Nada, excepto que ahora tú eres mi amigo, y yo soy tu amigo. Él dijo con voz trémula. Pero un esclavo sin amo no vale nada, amo. Es como una cosa desarraigada y desamparada. Yo le dije. No cuando él tiene un amigo con quien compartir su vida y sus bienes. Tengo ahora una pequeña fortuna, Coscatl. Tú la has visto. Y tengo planes para acrecentarla en cuanto tú estés en condiciones de viajar. Iremos hacia el sur, a tierras extranjeras, como Posteca. ¿Qué piensas de eso? Los dos prosperaremos juntos, y tú nunca serás pobre, o una cosa desarraigada y desamparada. Acabo de pedir al venerado orador autorización para nuestra empresa. También he pedido un papel oficial en el que diga que Coscatl no es más un esclavo, sino el socio y amigo de Tilectic-Mixtli. De nuevo sonrió y lloró al mismo tiempo. Dejó caer una de sus pequeñas manos sobre mi brazo. La primera vez que él me tocaba sin una orden o sin permiso.
y dijo: «Los amigos no necesitan papeles en los que se digan que lo son». La comunidad de mercaderes de Tenochtitlán no hacía muchos años antes que había construido el edificio que servía como depósito de mercancías, en donde se acumulaban las de todos sus miembros, un vestíbulo o sala para sus reuniones, oficinas contables, bibliotecas de archivo y cosas semejantes. La casa de los Posteca estaba situada no lejos del corazón del único mundo, y aunque era más pequeña que un palacio, lo parecía en sus aposentos. Había una cocina y un comedor en donde se servían bebidas a los miembros de la comunidad y a mercaderes visitantes. Arriba habían alcobas para que durmieran esos visitantes que venían desde muy lejos para pasar una noche o más. Habían muchos sirvientes. Uno de ellos me introdujo altaneramente el día en que fui admitido para mi cita y me guió hacia una habitación lujosa en donde 3 ancianos Posteca estaban sentados, esperando para entrevistarme. Yo había ido preparando a esa augusta junta para ser recibido con deferencia, como era lo adecuado, pero no para ser intimidado por ellos. Después de decir Mixpatzinco y de hacer el gesto usual de besar la tierra a los examinadores, me enderecé y, sin mirar atrás, desabroché el adorno que sostenía mi manto y me senté. Ninguno de los dos, ni el manto ni yo, caímos sobre el piso. El sirviente, a pesar de la sorpresa que le causó el gesto de ese arrogante plebeyo, se las arregló de alguna forma para que simultáneamente pudiera coger mi manto y deslizar bajo de mí una icpali. Uno de los hombres me devolvió el saludo y ordenó al sirviente que trajera chocolatl para todos. Después los 3 se sentaron y me miraron por un tiempo, como queriendo tomarme la medida con sus ojos. Los hombres llevaban mantos sencillos, sin ningún adorno, ya que la tradición posteca era pasar desapercibidos, sin ostentación, incluso guardando secreto acerca de la riqueza y la posición social. Sin embargo, la falta de ostentación en el vestir no llegaba a disimular su posición, ya que los 3 hombres estaban cebados en la gordura que da la buena comida y el fácil vivir. 2 de ellos fumaban poquietin en un tubo de oro con agujeros. «Usted llega con excelentes recomendaciones», dijo agriamente uno de los viejos, como si sintiera no poder rehusar mi candidatura inmediatamente. «Sin embargo, usted debe de tener un capital adecuado», dijo otro. «¿A cuánto asciende este?» Le alargué la lista que había hecho de las diversas mercancías y monedas de cambio que poseía. Mientras nosotros sorbíamos nuestro chocolatl, en esa ocasión aromático por la fragancia de la flor de magnolia, ellos se pasaron la lista de una mano a otra. «Estimable», dijo uno. «Pero no opulento», dijo otro. «¿Cuántos años tiene?», me preguntó el tercero. 21, mis señores. Es demasiado joven. «Pero eso no es ningún impedimento, espero», dije. El gran Nezahualcóyotl tenía solamente 16 años cuando llegó a ser venerado orador de Texcoco. Suponiendo que usted no aspira al trono, joven Mixtli, ¿cuáles son sus planes? Bien, mis señores, creo que la ropa más fina, los mantos, las faldas y blusas bordadas serían muy difíciles de ofrecer a la gente de cualquier otra nación. Los venderé a los pipiltin aquí, en la ciudad, quienes pagarán los precios adecuados. Después, invertiré la ganancia en géneros más sencillos y prácticos, en cobertores de pelo de conejo, en cosméticos y preparaciones medicinales, los productos que solo se consiguen aquí. Los llevaré al sur y los cambiaré por cosas que solamente pueden conseguirse en aquellas naciones. Eso es lo que todos hemos estado haciendo durante años, dijo uno de los hombres, no muy impresionado. Usted no ha mencionado los gastos de viaje.
Por ejemplo, parte de sus inversiones serán para alquilar un grupo de tamémime. No tengo pensado alquilar cargadores, dije. ¿De verdad? ¿Tiene usted suficientes acompañantes como para transportar y hacer el trabajo ellos mismos? Usted está pensando en una economía tonta, joven. Usted pagaría a los tamemi alquilados por día. Si lleva amigas, tendrá que compartir con ellos todas sus ganancias. Yo dije, solamente vendrán conmigo otros 2 amigos para compartir esta aventura. ¿3 hombres? Dijo el más viejo, burlándose. Le dio un pequeño golpe a mi lista. Simplemente con el bulto de obsidiana cargado entre usted y sus 2 amigos, les dará un colapso antes de llegar al final del camino puente que va hacia el sur. Pacientemente les expliqué. Yo no intento cargar nada, ni alquilar ningún cargador, porque compraré esclavos para ese trabajo. Los 3 movieron sus cabezas con conmiseración. Por el precio de un esclavo magro, usted podrá pagar toda una tropa de tamémime. Y además, yo les hice notar, hay que darles calzado, comida y ropa, todo el camino hacia el sur, y también de regreso. Entonces sus esclavos van a ir sin comer, desnudos y sin sandalias. Realmente, joven, si he dispuesto que las mercancías sean acarreadas por esclavos, es porque después puedo venderlos. Seguro que darán buenos precios por ellos en esas tierras de donde nosotros hemos capturado o enrolado muchos de sus trabajadores nativos. Los ancianos me miraron con sorpresa. Esa era una idea nueva para ellos. Sin embargo, uno de ellos dijo: «Y ahí estará usted, en lo más profundo de las selvas del sur, sin cargadores ni esclavos que le ayuden a traer sus adquisiciones a casa». Yo dije: «Pienso traer solo esas mercancías que no den trabajo en acarrearse, que puedan colocarse en pequeños bultos o su peso sea ligero. No haré lo que muchos poteca, traer jade, conchas de tortuga o pieles pesadas de animales. Los mercaderes viajeros han traído todo lo que se les ofrece, simplemente porque han tenido los cargadores a quienes pagar y alimentar, y deben regresar igualmente cargados como fueron. Yo conseguiré solamente cosas como los colorantes rojos y las más raras plumas. Esto requerirá un viaje más largo y más tiempo para encontrar esas cosas especiales, pero aún yo solo puedo regresar a casa cargando una bolsa completa del precioso colorante o un bulto compacto de plumas de Quetzaltótl. Y este solo cargamento me recompensará toda mi inversión miles de veces». Los 3 se miraron entre ellos y luego se volvieron hacia mí, con un respeto quizás envidioso. Uno de ellos concedió: «Usted ha pensado bastante en esta empresa». Yo dije: «Bueno, soy joven, tengo fuerza para una jornada dura y cuento con todo el tiempo disponible». Uno de ellos se rió secamente. «Ah, entonces usted piensa que nosotros siempre hemos sido viejos, obesos y sedentarios». Arrojó a un lado su manto y me enseñó 4 cicatrices fruncidas sobre su costado derecho. Las flechas de los huichol cuando me aventuré dentro de sus montañas al noroeste, tratando de comprar sus talismanes Ojo de Dios. Otro dejó caer su manto sobre el suelo para mostrarme que solo tenía un pie. Una serpiente nauyaca en las selvas de Chiapas. Su veneno mata antes de que uno pueda respirar 10 veces. Tuve que amputármelo inmediatamente, con mi macuahuitl y por mi propia mano. El tercer hombre se inclinó de tal manera que yo pudiera ver la parte alta de su cabeza. Lo que había tomado por un total crecimiento de pelo blanco
en realidad solo era una franja alrededor de su cabeza. En el centro había una cicatriz roja y sinuosa. Yo fui hacia el desierto del norte buscando el peyotl, cactus, que hace soñar y que crece allí. En mi camino pasé a través de la gente perro, los chichimeca, a través de la gente perro salvaje, los teochichimeca, y aún a través de la gente perro rabioso, los sacachichimeca. Sin embargo, al final caí entre los yaqui, y toda la gente perro comparada con esos bárbaros no son más que simples conejos. Pude escapar con vida, pero un yaqui salvaje en estos momentos está luciendo un cinturón con mi pelo y festonado con los cabellos de otros muchos hombres. Con humildad les dije: mis señores, estoy maravillado de sus aventuras y asombrado de su valor, y solo espero que algún día pueda yo estar a la altura de las hazañas de los Posteca. Me sentiré muy honrado con ser contado como el más pequeño dentro de su sociedad, y estaré muy agradecido de poder participar de sus conocimientos y experiencias tan difícilmente ganados. Los 3 hombres intercambiaron otra mirada. Uno de ellos murmuró: ¿qué piensan ustedes? Y los otros 2 movieron sus cabezas afirmativamente. El anciano escalpado me dijo: su primera jornada mercantil será la prueba real y necesaria para su aceptación. Ahora sepa esto: no todos los Posteca regresan de su primera correría. Nosotros haremos todo lo posible por prepararlo adecuadamente. Lo demás quedará en sus manos. Pero si usted sobrevive, con o sin ganancia, quedará formalmente iniciado dentro de nuestra sociedad. Dije: gracias, mis señores. Haré cualquier cosa que ustedes sugieran y tomaré en cuenta la menor observación que deseen hacerme. Si ustedes desaprueban mi plan concebido... No, dijo uno de ellos. Es recomendablemente audaz y original. Deje que parte de la mercancía transporte al otro resto. Nosotros solamente enmendaremos su plan en su extensión, dijo otro. Usted tiene razón. Su mercancía de lujo debe ser vendida aquí, en donde los nobles pueden pagarla bien, pero no debe perder el tiempo vendiéndola pieza por pieza. No pierda su tiempo, dijo el tercero. A través de una larga experiencia y después de consultar a adivinos y refraneros, hemos encontrado que la mejor fecha auspiciada para emprender una expedición es el día 1 Serpiente. Hoy es 5 Gasa, así es que, déjeme ver, el día 1 Serpiente estará en el calendario exactamente dentro de 23 días. Este será el único 1 Serpiente en este año durante la estación seca, la cual, créame, es la única adecuada para viajar hacia el sur. El primer hombre volvió a hablar. Traiga aquí con nosotros todo su surtido de ricos géneros y ropa. Calcularemos su valor y le daremos a cambio lo justo en la mercancía más adecuada. Algodones sencillos, cobertores y otros géneros, como usted mencionó. Nosotros podemos disponer de la mercancía lujosa localmente y con suficiente tiempo. Solo le deduciremos una pequeña fracción a cambio, como su contribución inicial para nuestro dios Yacatecutli, y para mantener las facilidades que proporciona la sociedad. Quizá dudé un momento. Él levantó sus oscuras cejas y dijo: joven Mixtli, usted tendrá otros gravámenes que sostener. Todos los hemos tenido. No tema un engaño en la competencia comercial de sus colegas. A menos de que cada uno de nosotros sea escrupulosamente honesto, no tendremos ganancias e incluso no podremos sobrevivir. Nuestra filosofía es así de simple.
Y sepa también esto. Usted debe ser igualmente honesto en sus tratos con el salvaje más ignorante en las más lejanas tierras, porque a cualquier parte que usted viaje, algún otro Pochtecatl ya ha estado antes, o llegará después. Solamente si cada uno de los tratos comerciales son justos, puede el siguiente Pochtecatl ser aceptado en esa comunidad, o dejarlo salir con vida. Me acerqué al viejo glotón de sangre con cierta precaución, casi esperando que él eructara alguna maldición por la proposición de llegar a ser la niñera de un inexperimentado perdido en niebla Pochtecatl y de un muchachito convaleciente. Para mi sorpresa y alegría, él se mostró entusiasmado. ¿Yo? ¿Tu única escolta armada? ¿Confiaríais vuestras vidas y fortuna en este viejo saco de huesos y aire? Pestañeó varias veces, resopló e hizo un ruido armonioso con su mano puesta en F, en la nariz. ¿Cómo puedo declinar este voto de confianza? Dije, ¿no te lo hubiera propuesto si no te considerara algo más que un saco de huesos y viento? Bueno, los dioses lo saben. No quiero volver a tomar parte en alguna otra ridícula campaña como aquella de Tlaxcala. Y mi única alternativa es enseñar otra vez en la Casa del Desarrollo de la Fuerza. Pero, ¿volver a ver esas tierras lejanas otra vez? Miró hacia el horizonte, hacia el sur, por los huevos de granito del gran Huitzi. ¡Sí! Te doy las gracias por tu ofrecimiento, y lo acepto con gusto, joven perdido en ¿patrón? Socio, dije. Tú, yo y Coscatl vamos a compartir por partes iguales cualquier cosa que traigamos de vuelta, y espero que me llames Mixtli. Entonces, Mixtli, permíteme hacer la primera tarea para prepararnos. Déjame ir a Azcapotzalco para comprar allí esclavos. Yo tengo una mano vieja para juzgar la carne del hombre, y conozco a esos tratantes que hacen algunas trampas astutas. Por ejemplo, cebando con una mezcla de cera de abejas, disolviéndola sobre la piel de un pecho flaco. Exclamé, ¿pero con qué objeto? La cera da endurecimiento y abulta los músculos pectorales de un hombre como los de un tocotini volador, o da a una mujer unos pechos como los de aquellas legendarias y diversas perlas que habitan en las islas de las mujeres. Claro que si vas en un día caluroso, las tetas de las mujeres caerán hasta sus rodillas. Oh, no te preocupes, no compraré ninguna esclava, a menos que las cosas en el sur hayan cambiado drásticamente. No nos harán falta voluntarias como cocineras, lavanderas y también quien nos caliente la cama. Así es que Glotón de Sangre tomó mis plumas de oro fundido y fue al mercado de esclavos de Azcapotzalco, en la tierra firme, y después de 4 días de elegir y cerrar tratos, volvió con 12 hombres fuertes y magros. Ninguno de ellos pertenecía a la misma tribu, ni tampoco habían sido de un mismo vendedor. Esa era una precaución que Glotón de Sangre había tomado con el fin de que ninguno de ellos fueran amigos o cuilontin, amantes, quienes pudieran conspirar un amotinamiento o una huida. Cada uno de ellos llegó con su nombre, pero nosotros no nos tomamos la molestia de memorizarlos y simplemente los llamábamos como Se, Ome, Yeji y así. Esto es, número 1, 2, 3, hasta el 12. Durante esos días de preparativos, el físico de palacio había permitido a Coscatl dejar la cama cada vez por un periodo más largo, y finalmente le quitó las puntadas y los vendajes, recetándole ejercicios para su total restablecimiento. Pronto, el muchacho estuvo tan saludable y contento como antes, y lo único que le recordaba la herida que había sufrido era que ahora
Para orinar, se tenía que poner en cuclillas como las mujeres, para no mojarse. Mientras tanto, yo ya había hecho el cambio en la casa de los Posteca, dando mis mercancías de alta calidad y recibiendo a cambio cerca de 16 veces su valor en mercancías más sencillas. Después necesité seleccionar y comprar el equipo y las provisiones para nuestra expedición, y los 3 ancianos que me habían examinado estuvieron muy gustosos de ayudarme en eso también. Sospecho que gozaron siendo delegados para esa tarea, o reviviendo viejos tiempos, discutiendo sobre cuál sería la fibra más fuerte, y comparando la del maguey con la de yute para Mayacatl, debatiendo las respectivas ventajas de llevar el agua en bolsas de piel de venado, en las que no se pierde ni una gota, o llevarla en jarras de barro, en las que se evapora algo de agua, pero ésta se conserva mucho más fresca. Instruyéndome con mapas rudos e imprecisos que me dieron e impartiéndome toda clase de consejos adquiridos en sus años de experiencia. La única comida que se transporta a sí misma son los techichi, perros. Lleva un gran hato de ellos contigo, Mixley. Ellos mismos buscarán su comida y agua, y son demasiados tímidos para volverse salvajes. Naturalmente la carne de perro no es de lo más sabrosa, pero tú estarás muy contento de tenerlos a mano cuando escasee la caza de animales salvajes. Cuando caces un animal salvaje, Mixley, no necesitas cargar y guardar la carne hasta que pierda su suavidad y su buen sabor. Envuélvela en hojas de árbol de papaya y te durará suave y sabrosa por más de una noche. Si necesitas papel para llevar tus cuentas, arranca hojas de cualquier parra. Escribe en ellas con cualquier ramita afilada, y las líneas blancas que quedarán en las hojas verdes durarán tanto como en papel pintado. Ten cuidado con las mujeres en aquellas tierras, en donde los ejércitos mexica han sido invasores. Algunas han sido tan maltratadas por nuestros guerreros y guardan tanto rencor que después ellas han dejado que sus partes íntimas sean infectadas, deliberadamente, por la terrible enfermedad nanagua. Cualquiera de ellas se acostará con cualquier viajero mexica para vengarse, y así, finalmente llegará a sufrir la podredumbre de su tepule y de su cerebro. Muy temprano en la mañana del día 1 Serpiente, dejamos Tenochtitlán, Coscatl, glotón de sangre, yo y nuestros 12 esclavos cargados bajo el peso de sus fardos y el hato de perros gordos que retozaban cerca de nuestros pies. Nos encaminamos a lo largo de la avenida que nos llevaría hacia el sur, a través del lago. A nuestra derecha, al oeste, en el lugar más cercano a la tierra firme, se levantaba el monte de Chapultepec. En la superficie de sus rocas, el primer Moctezuma hizo tallar su retrato en un tamaño gigantesco, y cada uno de los Hueytlatoani que lo sucedieron siguieron su ejemplo. De acuerdo con eso, el inmenso retrato de Ahuizotl estaba casi terminado. Sin embargo, nosotros no nos pudimos dar cuenta de ninguno de los detalles de los rasgos de la escultura, porque el monte no estaba todavía iluminado por la luz del día. Era nuestro mes Panquetzalitztli, que vendría a ser a mediados de su noviembre, cuando el sol se levanta tarde y hacia el sureste, exactamente detrás del pico del Popocatépetl. Cuando empezamos a caminar sobre el camino puente, no había nada que verse en esa dirección, a excepción de la neblina usual, coloreada por la luz opalina del inminente amanecer. Pero muy despacio, la neblina fue disminuyendo, y gradualmente la simétrica y maciza forma del volcán llegó a ser discernible, como si él se estuviera moviendo de su eterno lugar y viniendo a nuestro encuentro. Cuando el velo de la niebla se disipó totalmente,
La montaña era visible en toda su magnitud. Su cono cubierto de nieve irradiaba detrás de él en un halo glorioso de sol. Entonces, pareciendo como si saliera del mismo cráter, Tonatiuh se levantó. Y el día llegó. El lago resplandecía. Todas las tierras alrededor se veían bañadas de una pálida luz dorada y de pálidas sombras purpúreas. Al mismo instante, el incienso hirviente del volcán exhaló una voluta de humo azul que se levantó y tomó la forma de un gigantesco hongo. Eso tenía que ser un buen augurio para nuestra jornada. El sol llameando sobre la cresta nevada del Popocatépetl y haciéndola brillar como ónix blanco incrustado con todas las joyas del mundo, mientras la montaña a su vez nos saludaba con un humo que se elevaba perezosamente diciendo: ustedes parten, gente mía, pero yo quedo, como siempre me he quedado y siempre me quedaré, como un faro para guiarlos de regreso sanos y salvos. I.H.S. Santificada, cesárea, católica majestad. El emperador don Carlos, nuestro señor rey. Real e imperial majestad. Nuestro muy reverendo gobernante. Desde esta Ciudad de México, capital de la Nueva España, en el segundo día después del domingo de rogaciones, en el año de nuestro Señor 1530, os saludo. De acuerdo con la petición de vuestra estimada Majestad en su reciente carta, debemos confesar, que somos incapaces de señalar a vuestra Majestad el número exacto de indios prisioneros sacrificados por los aztecas en esa ocasión, hace ya más de 40 años, de la dedicación a su gran pirámide. Hace mucho tiempo que la gran pirámide desapareció. Así es que no queda ninguna anotación sobre la cantidad de víctimas en ese día, si es que alguna vez la hubo. Aún nuestro cronista azteca, que estuvo presente en aquella ocasión, es incapaz de mencionar un número exacto, sino que nada más llega a la aproximación de miles, aunque es muy probable que el viejo charlatán exagere con el objeto de hacer parecer ese día y ese edificio más importante históricamente. Nuestros precursores, los misioneros franciscanos, han calculado el número de víctimas de ese día entre 4,000 y 80,000. Pero esos buenos hermanos deben de haber aumentado excesivamente la cifra, también, quizás inconscientemente influidos por la fuerte repulsión que sentían hacia ese hecho, o quizá para impresionarnos a nosotros, su recién llegado obispo, con la inherente bestialidad de la población nativa. No, difícilmente necesitamos utilizar la exageración para tratar de persuadiros que los indios han nacido salvajes y depravados. Ciertamente que podríamos creer eso, ya que contamos con la evidencia diaria del narrador, cuya presencia debemos soportar por las órdenes de vuestra muy magnífica majestad. A través de estos meses, sus pocas aportaciones, que pudieran contener algún valor o interés, han sido hechas a un lado por sus divagaciones viles y venenosas. Adrede nos ha causado náusea al interrumpir sus relatos de ceremonias solemnes, viajes significativos y sucesos casuales, solo para detenerse en algún pasaje de algún hecho transitorio lascivo, ya sea de su vida o de la de otro, y describir en la forma más minuciosamente detallada el placer que éste daba, en todas las formas físicas posibles, y en una manera muy a menudo repugnante y sucia, incluyendo aquella perversión de la cual San Pablo decía: no dejéis que eso sea nombrado entre vosotros. En cuanto a lo que hemos aprendido sobre el carácter del azteca, ¿podríamos realmente creer que los aztecas de buena gana hubieran matado 80,000 hombres en su gran pirámide, y en un solo día? Excepto que esa matanza fue del todo imposible, aunque sus sacerdotes ejecutores
hubieran trabajado incesantemente las 24 horas del día, habrían tenido que matar 55 hombres por minuto durante todo ese tiempo, casi un hombre por segundo. Y aún el número menor de víctimas que se estima es difícil de creer. Teniendo nosotros mismos alguna experiencia en ejecuciones masivas, nos es muy difícil creer que esa gente tan primitiva podría haber dispuesto de miles de cadáveres antes de que empezara la putrefacción y con ello engendrara la peste dentro de la ciudad. Sin embargo, ya sea que la cifra de hombres muertos en aquel día haya sido 80,000 o solamente 10, cientos o miles, de todas maneras esa cantidad sería execrable para cualquier cristiano y un horror para cualquier ser civilizado, ya que tantos murieron en nombre de una religión falsa y para la gloria de unos ídolos demoníacos. Por este motivo, a vuestra orden e instigación, Señor, en los 17 meses de nuestra llegada aquí, han sido destruidos 532 templos de diferentes tamaños. Desde estructuras elaboradas en las altas pirámides hasta simples altares erigidos dentro de cuevas naturales. Han sido destruidos más de 21,000 ídolos de diferentes tamaños, desde monstruosos monolitos tallados hasta pequeñas figuras caseras hechas de arcilla. Para ninguno de ellos se volverá a hacer un sacrificio humano, y nos continuaremos buscando y destruyendo los que vayan quedando, conforme se vayan expandiendo las fronteras de la Nueva España. Aunque esta no fuera la función y la orden de nuestro oficio, siempre seguiría siendo nuestro mayor esfuerzo el buscar hasta encontrar y destruir al demonio en cualquier disfraz que él asuma aquí. En vista de esto, nos deseamos llamar la atención de vuestra Majestad, particularmente en la última parte de la crónica de nuestro azteca, en las páginas anexadas, en donde él dice que ciertos paganos al sur de esta Nueva España ya han reconocido a una especie de Dios único todopoderoso y tienen un símbolo gemelo al de la Santa Cruz, mucho antes de la llegada de cualquiera de los misioneros de nuestra Santa Iglesia. El capellán de vuestra Majestad se inclina a tomar esa aseveración con cierta duda, francamente por la mala opinión que tenemos del informante. En España, señor, en nuestros oficios de inquisidor provincial de Navarra y como guardián de los descreídos y mendigos de la institución de reforma de Abrojo, hemos conocido a tantos réprobos incorregibles como para no reconocer a otro más, sin importar el color de su piel. En los raros momentos en que no está obsesionado por el demonio de la concupiscencia, evidencia las otras faltas y debilidades del común de los mortales, aunque en este caso algunas de ellas más perversas. Nos lo consideramos con tanta doblez como esos despreciables judíos marranos de España, quienes se someten al bautismo, que van a nuestras iglesias y que incluso comen carne de cerdo, pero que todavía mantienen y practican en secreto las ceremonias de su prohibido judaísmo. A pesar de nuestras suspicacias y reservas, nos debemos de mantener una mente abierta. Así es que si este viejo odioso no está mintiendo caprichosamente o mofándose de nosotros, entonces esa nación que está hacia el sur y que proclama devoción a un ser más alto y que tiene como sagrado el símbolo cruciforme, debe ser considerada como una anomalía genuina para el interés de los teólogos. Por esta razón, nos hemos enviado una misión de frailes dominicos a esa región para que investiguen dicho fenómeno, y nos haremos llegar los resultados a vuestra Majestad en cuanto los tengamos. Mientras tanto, Señor, que nuestro Señor Dios, junto con Jesús, su único Hijo, derrame todo género de bendiciones sobre vuestra inefable Majestad, que os dejen prosperar en todas vuestras empresas,
y que os vean tan benéficamente como vuestro Serenísima, Cesárea y Católica Majestad, leal siervo, exe signum, Zumárraga.